El macizo etíope es la cuna del Nilo Azul. Sin estas aguas, el gran río Nilo se evaporaría en el desierto egipcio y jamás conseguiría alcanzar el mar. El Nilo Azul nace en una cadena montañosa, entre picos que se elevan hasta casi los 5.000 metros de altitud. Estas montañas están habitadas por algunas de las especies animales más raras del planeta. Hubo un tiempo en que el Nilo Azul transportaba tierra fértil desde estas tierras altas hasta las llanuras aluviales de Egipto, dando vida a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la tierra de los faraones. Cuenta la leyenda que fue el propio faraón, rey y dios, quien convocó las aguas. Aunque el Nilo Blanco haya inundado los campos, su fertilidad proviene del Nilo Azul. El Nilo, río supremo. Curso vital en el desierto. En el macizo etíope, las montañas Simen se erigen como un castillo con 1 millar de torreones. Toda el agua procedente de estas escarpadas montañas va a parar al Nilo Azul. Es un paraíso para las aves de presa, con sus escarpados acantilados, sus cálidos rayos de sol y sus fuertes corrientes ascendentes. Los acantilados y torreones de las montañas Simen son el hogar de miles de buitres. En las grietas de sus fachadas rocosas pueden reproducirse, dormir y cazar. A 1000 metros de altitud, 2 quebrantahuesos se enfrentan por el territorio. Deben su fama a esta ingeniosa técnica. Sueltan a sus presas sobre las rocas desde gran altura para que sus huesos se rompan en pedazos. Sus crías tienen una tonalidad oscura, mientras que los adultos tienen el plumaje amarillo. El buitre engulle de una pieza el hueso fracturado. El 80% de su dieta lo constituye esta voluminosa fuente de alimento. Con su envergadura de más de 2 metros, los quebrantahuesos remontan el vuelo. Los tramos superiores del Nilo Azul son el hábitat de una especie única. Los geladas son parientes cercanos del babuino y solo se encuentran en el macizo etíope. Los geladas viven en manadas, en las que solo un macho cuida de varias hembras y sus crías. Los machos jóvenes deben luchar para abrirse paso a la cima. Solo podrán tener acceso a las hembras si derrotan y ahuyentan al jefe. Estos grupos familiares suelen unirse formando grandes clanes o manadas de hasta 400 individuos o más. Los geladas comparten hábitat con la cabra montés de Etiopía. Esta especie en peligro de extinción solo habita en las montañas Simen. Es sumamente rara y en la actualidad solo quedan 500 ejemplares.
La mayoría de las aves de presa que sobrevuelan estas montañas son buitres dorsiblancos africanos. Su jornada comienza poco después del amanecer, cuando el aire se calienta y empieza a elevarse. Buscar comida no parece que les suponga ningún esfuerzo. Los buitres no vuelan, se elevan sobre corrientes térmicas ascendentes, un medio de viajar increíblemente eficaz. Los escarpados acantilados ofrecen alimento en abundancia. Los buitres se alimentan de las víctimas mortales, como íbices o cabras. Este cadáver ha atraído a una estela de buitres. Mientras que los quebrantahuesos se ciñen a los huesos, los dorsiblancos prefieren los despojos y los intestinos. En el aire prosigue la lucha por los mejores bocados. Los buitres son cumplidos pilotos, pero este intento de comerse los intestinos al vuelo sale francamente mal. Los residentes locales consideran que la fuente del Nilo Azul es sagrada. A este lugar lo llaman Gish Abey. Abey es la palabra en lengua amárica para referirse al Nilo Azul. En primavera parece un lugar de peregrinación. Se habla de las propiedades curativas del agua. La Iglesia Ortodoxa Etíope, que pone todo el énfasis en el Antiguo Testamento, asegura que fue en estas tierras donde en realidad sucedieron los acontecimientos bíblicos. Piensan que esto era el jardín del Edén y que el Nilo Azul era Gión, el río sagrado mencionado en la Biblia. En un claro cercano al manantial, los sacerdotes predican y dirigen la práctica del culto. Tras el sermón, algunos fieles piden ser limpiados con el agua sagrada. El sacerdote expulsa los males y ahuyenta a los demonios haciendo la señal de la cruz. La familia de esta joven está convencida de que está poseída por el demonio. El sacerdote utiliza el agua sagrada para llevar a cabo un exorcismo. El manantial sagrado está situado en una meseta, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas se vierten en un inmenso lago. Al norte del manantial sagrado, el lago Tana recoge toda el agua de los altiplanos circundantes. El lago descarga en el Nilo Azul, que confluye con el Nilo Blanco 1.750 kilómetros río abajo, en Jartum. Bordeado de humedales y pequeños campos, el lago Tana conserva intactas sus orillas, inalteradas por la industria y la civilización moderna. Esta tierra de aguas mansas y embarcaciones de papiro para la pesca apenas ha variado de aspecto desde los tiempos bíblicos. Un rebaño cruza los pastizales anegados en su camino a casa. Únicamente la presencia de los hipopótamos nos recuerda que esto no es la tierra sagrada. Esto es África. Durante siglos,
la zona que rodea el lago Tana ha sido un bastión de la fe cristiana y tierra de leyendas. Dicen los sacerdotes que fue aquí, en la isla de Tana Kirkos, donde María se refugió con su bebé Jesús cuando huyeron de la tierra sagrada. Cuenta la leyenda que durante 800 años el templo aquí erigido albergó el Arca de la Alianza, el cofre donde se guardaban las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Actualmente se dice que el arca está escondida en la ciudad de Aksum. Las tablas de piedra cumplen una función importante en las ceremonias. Cada año, el monasterio de Asua Mariam, a orillas del lago Tana, rinde homenaje a un icono sagrado de la Virgen María. Los monjes empiezan a entonar un cántico y a rezar la víspera de la ceremonia. Los muros interiores del monasterio se adornan con escenas bíblicas, un valioso entorno para albergar reliquias preciosas y una copia de las tablas de piedra. El día de la festividad, cientos de visitantes se congregan en el exterior del monasterio. La fe cristiana arraigó en Etiopía en el siglo IV, antes que en Europa. Casi la mitad de la población del país es cristiana y pertenece a la Iglesia Ortodoxa Etíope. Arranca la procesión. Los sacerdotes y la congregación salen al exterior. Dan 3 vueltas al edificio llevando las tablas de piedra. Una por el Padre, otra por el Hijo y la tercera por el Espíritu Santo. Durante la procesión se cubren las tablas con un paño azul. El sacerdote porta las tablas sobre la cabeza durante toda la ceremonia. Los hombres participan en la procesión hasta el final, mientras que las mujeres deben darse la vuelta cuando llegan a la mitad del circuito. Pero una vez que comienza la danza, las estrictas normas se relajan y lo celebran todos juntos. El Nilo Azul inicia su recorrido en la orilla meridional del lago Tana. Cobra vida en forma de río manso y poco profundo. Pero un salto repentino y todo cambia. En amárico, esta cascada legendaria recibe el nombre de Tisabei, que significa aguas humeantes. Desde aquí, el Nilo prosigue su curso a través de un cañón solitario. El macizo etíope es el dominio de los granjeros. Cultivan cada metro cuadrado de terreno con los aperos más sencillos. Estas chozas redondas se encuentran en la meseta de Guasamens. Aquí los agricultores mantienen desde hace siglos una relación armónica con la naturaleza. El enigmático lobo etíope también es originario del macizo. En la actualidad está entre las especies más raras del mundo. Vive aquí, entre pueblos, pastizales y tierra cultivable, pero casi nunca se deja ver. Guasamens es también un área de conservación, una acertada iniciativa para crear un espacio compartido por el ser humano y la vida silvestre. El territorio del tímido lobo está protegido. Aquí terminan los cultivos para dejar sitio a otros recursos valiosos.
La zona proporciona leña y hierba silvestre, empleada para hacer techos de paja y elaborar cestos y tejidos. Esta es la presa principal del lobo etíope, la rata de la hierba, una especie que solo se encuentra en esta zona. A pesar de su nombre, el lobo etíope no es un verdadero lobo, sino una especie canina diferenciada, como el coyote o el perro salvaje. Se calcula que solo quedan 800 ejemplares de este lobo. La mayoría vive en las montañas Veil y unos pocos en áreas de conservación como esta. Un lobo adulto es más o menos del tamaño de un chacal y pesa unos 20 kilogramos. En la guarida espera un cachorro hambriento. Cada una de estas crías es un rayo de esperanza para esta especie en peligro de extinción. El lobo etíope sigue sufriendo presiones, dado que el terreno cultivable se está extendiendo hasta la región de Cumbres, en pleno corazón del hábitat de los lobos. Un animal parecido a un chacal cruza la carretera. Pero no es un chacal. Increíblemente, la cámara ha captado al lobo africano. Esta especie ha sido durante décadas un mito entre los biólogos. De aspecto parecido al chacal común, en realidad está estrechamente emparentado con los lobos europeos y americanos. La existencia de esta especie diferenciada no pudo demostrarse científicamente hasta 2012, a partir de muestras de ADN recogidas sobre el terreno. Es posible que este lobo estuviera muy extendido por el norte y el oeste de África y que, debido a su parecido con el chacal común, la ciencia lo hubiera pasado por alto. El descubrimiento de los científicos viene a confirmar que otra especie diferenciada enriquece la biodiversidad en torno al Nilo azul, Canis lupus lupaster, el único y verdadero lobo africano. El Nilo azul transporta más agua anualmente que el Nilo blanco por término medio y sin embargo está considerado un afluente. En los primeros 1000 kilómetros, el río discurre por territorio virgen, inalterado por la civilización. A lo largo de millones de años, el Nilo azul ha excavado uno de los cañones más profundos y largos del mundo. Solo algunos aventureros se han arriesgado a llegar tan lejos en su exploración del río. Las rocas que flanquean las orillas del río son el hogar de otro grupo de geladas. A diferencia de los babuinos de la sabana, los geladas no duermen en los árboles. Los geladas pasan la noche en la seguridad de las superficies rocosas, pero por el día solo importa la comida.
Son los únicos primates que se alimentan exclusivamente de hierba y semillas de hierba. El grano está en los primeros puestos de su lista de alimentos preferidos. Los ojeadores han explorado el terreno y han dado su aprobación. Ya puede venir a instalarse el grupo principal. Este gelada está comiendo tef, una clase de trigo local que se utiliza para preparar las típicas tortas finas de pan de la región. A esta altitud no crece nada aparte del trigo y las alubias, por lo que los hambrientos geladas no tienen muy buena fama entre los agricultores. Las armas de los granjeros son arcaicas pero eficaces. Los geladas ya conocen las ondas y el doloroso impacto de las piedras y corren a ponerse a cubierto. Los geladas son una especie protegida. Usar armas de fuego contra ellos está estrictamente prohibido y se diría que los animales lo saben. Al cabo de solo una hora ya han regresado. Los machos tienen todos una marca colorada en el pecho. En la época de apareamiento se hincha y vuelve de color rojo brillante. Los hombres regresan con sus ondas y el juego vuelve a empezar una vez más. Los geladas están a salvo de los humanos, pero hay otros peligros. En estas montañas también merodean leopardos. Para protegerse de estos depredadores, los geladas pasan la noche en los abruptos acantilados bajo los campos. Poco antes de que anochezca, inician el peligroso descenso. Subir requiere cierta práctica. Y a este joven gelada aún le queda mucho que aprender. No tardará mucho en pisar con la misma seguridad que esta hembra con su cría. Con la superficie rocosa vertical por arriba y el río por abajo, el lugar es seguro. Este joven escalador todavía está puliendo su estilo. Los geladas viven a gran altitud. Su espeso pelaje los protege de los fuertes vientos y las lluvias. Eso sitúa a los geladas entre los mejores alpinistas del mundo de los primates. Si el río tuviera un símbolo, sería el gelada. Apostado cual atento vigía observando los cañones naturales. El Nilo Azul debe su nombre a una traducción errónea del árabe. Lo que realmente significa An-Nil al-Azraq es río oscuro, no río azul. Las aguas toman su color de las fértiles tierras etíopes que antaño nutrían los campos de Sudán y Egipto. En Sudán, el Nilo Azul penetra en una inmensa llanura y termina en una de las principales ciudades de África, Jartum.
Hace unas décadas, nada más, Jartum era un páramo polvoriento. Hoy la bulliciosa metrópoli tiene una población de 8 millones de habitantes. Este es un lugar especial, donde confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul brota de unas montañas vírgenes. El Nilo Blanco surge con fuerza en los trópicos. Pero en Jartum se encuentran ambos ríos ya amansados. Existe un antiguo dicho que hasta ahora se viene cumpliendo en la región al norte de Jartum. Quienes junto al río permanecen, prosperan y no desfallecen. Hace 4000 años, el río fue la cuna del poderoso reino de Kush, en el norte del moderno Sudán. Su capital era la antigua ciudad de Merue. Desde el siglo IV a.C. estuvo gobernada por los faraones negros. Estas pequeñas pirámides eran los prototipos de las tumbas monumentales de los faraones. Kush era una tierra influenciada por igual por las culturas tribales africanas y el poderoso Egipto. Hubo una época en que esta ciudad tenía 20.000 habitantes. El comercio de marfil y oro la hizo prosperar. Hoy, lo único que queda en Kush es misterio. Nadie sabe qué pasó ni cómo, pero hacia el siglo III después de Cristo, Merue se desvaneció en la arena del tiempo. Unos 6000 años antes, un río entero se había evaporado en el desierto. Era uno de los principales afluentes del Nilo y manaba de estas montañas. Esta es la meseta de Ennedi, un paraje seco y rocoso situado al noreste de Chad. El escorpión arábigo de cola gorda es sumamente venenoso. De un solo picotazo puede matar a un ser humano. Es tan peligroso como este territorio, que limita con Libia al norte y con otra región desolada por la guerra al este, la provincia sudanesa de Darfur. No es ninguna sorpresa encontrar escorpiones en el desierto, pero estas montañas esconden un secreto. El secreto es el agua. Pueblos nómadas acuden a estos cañones desde lugares cercanos y lejanos. No hay agua en ninguna otra parte. Aquí hasta los grandes rebaños de camellos tienen suficiente para beber. Hay agua en abundancia durante todo el año. Proviene de grutas subterráneas naturales. En el Sáhara, a estos lagos los llaman hueltas. Hace 10.000 años, en este lugar había un clima subtropical. Llovía lo suficiente como para abastecer de agua grandes lagos. 1000 kilómetros al este, un río que nacía en la meseta de Ennedi vertía sus aguas en el Nilo. Los geólogos lo llamaron Nilo Amarillo. Agua y plantas no son las únicas reliquias de otra época más fértil. Hay numerosas aves e incluso animales más grandes. En estas montañas en medio del Sáhara y a 1000 kilómetros de distancia del Nilo,
es posible encontrar cocodrilos. Estos reptiles son testigos de una época extinguida hace tiempo. No son cocodrilos del Nilo, sino los últimos ejemplares vivos de una especie extinta en el resto de África. En los bancos de arena, un martinete común está cazando. Las aguas poco profundas rebosan de peces. Peces y plantas parecen bien abastecidos de nutrientes. Media docena de cocodrilos viven en el Pago, tal vez menos incluso. Esta especie está destinada a ser historia, igual que el Nilo amarillo. El Nilo amarillo se evaporó hace tiempo. En Sudán llaman a aquel río Wadi Howar. En árabe, Wadi significa cauce seco. En la actualidad, el Nilo Blanco es el único río sahariano que lleva agua todo el año. Las orillas del Nilo bullen de vida. Los tejedores no encuentran hierba para sus nidos en ninguna otra parte. Las alternativas son polvo, arena y piedras. La mitad de su recorrido, el Nilo discurre por el desierto. Las diminutas islas rocosas son lugares de reproducción muy apreciados por las aves. El varano del Nilo lo sabe y busca los huevos. Las enormes moles de granito hacen que el río se fragmente en espumosos rápidos. Las cataratas del Nilo son infranqueables para embarcaciones grandes. Hubo un tiempo en que formaban una frontera natural entre los reinos de Kush y Egipto. Los pequeños pueblos, las palmeras datileras y los arbustos verdes, todos se aferran al Nilo. Como una arteria de vida, el río transporta sus aguas surcando un mundo de arena. Cauce abajo desde Jartum, el Nilo pasa por 6 cataratas. La última atravesaba Asuán, pero quedó sumergida bajo las aguas del lago Nasser en 1971. Solo se tarda un día en recorrer la distancia que separa el embalse de Luxor, la ciudad egipcia más conocida a orillas del Nilo. Esta es la imagen más conocida del Nilo, un río bordeado de palmeras y recorrido por turísticas falucas, los tradicionales barcos de pesca egipcios. Generaciones de agricultores han usado esta rueda hidráulica para cubrir sus necesidades diarias. Movido por asnos, probablemente sea de las últimas que quedan de su clase. Desde los tiempos de los faraones, un sistema de pozos y canales distribuye el agua del Nilo por los campos de los agricultores. Hubo un tiempo en que el río se desbordaba cada año, depositando tierras ricas y fértiles en los campos. Pero las numerosas presas construidas a lo largo del río han puesto fin a las crecidas anuales. Maíz, trigo y alubias son los cultivos más importantes. Pero ni el poderoso Nilo puede sostener a 80 millones de egipcios. En la actualidad, el país depende en gran medida de las importaciones. Hace 4000 años, cuando Luxor todavía era la antigua ciudad de Tebas, el Nilo sostenía una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Durante miles de años,
Tebas fue el centro del poder. Los faraones emprendían gigantescas obras de construcción. Este es el templo de la reina Hatshepsut. Todos los faraones mandaron construir su templo funerario particular cerca de Tebas. Sus súbditos traían ofrendas por el alma del difunto. Los templos y el afamado Valle de los Reyes se construyeron en la orilla occidental del río. La ciudad moderna está en la orilla opuesta. Una vez al año se celebra en Luxor una fiesta que se remonta a la época de los faraones. La tradicional lucha con palos atrae a multitudes. Más estética que violenta, la lucha es una reminiscencia de una compleja danza. En los días de los faraones era una fiesta de la cosecha. Hoy los festejos se hacen en honor de un jeque mítico. Es posible que la antigua Tebas tuviera este aspecto. La ciudad se viste de gala en honor a un dios, pero en la práctica, la gente simplemente disfruta de una gran fiesta. En la orilla oriental de Luxor se rinde culto a Alá mientras los reyes dioses ancestrales descansan al otro lado del río. ...62 tumbas de piedra han sido descubiertas hasta el momento en la orilla occidental. Entre las más impresionantes se encuentra esta, la tumba del faraón Ramsés VI. Las tumbas eran palacios para la vida eterna. Los jeroglíficos, las pinturas decorativas y las elaboradas esculturas son vestigios de una civilización muy compleja. Cuando la diosa Nut devora el disco solar, cae la noche y su cuerpo es el firmamento. Forma parte del mito egipcio de la creación. La ciencia moderna nos habla de otra historia fascinante. Los investigadores creen que el mito de la creación nació en pleno desierto y no en las verdes orillas del Nilo. A 700 kilómetros del río, en medio del Sáhara, los arqueólogos han desenterrado las ruinas de una civilización de la Edad de Piedra. Hubo una época en que se criaba ganado aquí. Hoy es uno de los lugares más áridos del planeta. Y para llegar hasta aquí, hay que atravesar parajes increíbles. Primero, el impactante jardín de esculturas de piedra caliza en el Desierto Blanco, 400 kilómetros al oeste de El Cairo. Continuando en dirección suroeste, es posible encontrar vestigios de otros tiempos en la zona fronteriza entre Egipto y Libia. Estas vasijas de barro se utilizaban como depósitos de agua en la época de los faraones. Aquí las caravanas hacían un descanso. El viento, maestro escultor, crea obras de arte en las rocas. En Egipto llaman a estas estructuras los leones rojos. Los geólogos las denominan Yardan. Solo se producen en el desierto, donde el viento sopla constantemente en una dirección. Es difícil imaginar cualquier forma de vida aquí, pero estos surcos marcan los niveles decrecientes del agua de un lago situado al norte de la meseta de Gilf Kebir. Hubo un tiempo en que esta tierra estuvo habitada. Desde entonces se ha transformado hasta quedar irreconocible, aunque quedan algunos vestigios. Este tiene más de 10.000 años de antigüedad. Una manada de jirafas tallada en la roca. En los tiempos del artista, las jirafas se paseaban por los valles de la meseta de Gilf Kebir. En aquel entonces,
Las montañas estaban rodeadas de inmensas praderas. Cuando llegaban las lluvias, ríos y lagos se llenaban de agua. Hace 10.000 años el clima era como el de la sabana africana actual y el Nilo estaba rodeado de inhóspitos pantanos. Fue una época de bonanza para la vida en general. Por todas partes había abundancia y diversidad. Posteriormente, hace unos 7.000 años, el clima se volvió más cálido y seco. Humanos y animales se vieron obligados a abandonar su hogar. Los habitantes de Gilf-Kebir se desplazaron al este, en pos de un futuro más prometedor. En la conocida cueva de Follini Mestekawi, los investigadores descubrieron el origen de la antigua mitología egipcia. Los artistas habían dibujado un animal sin cabeza devorando a un humano, que era como los antiguos egipcios imaginaban que era el viaje ultraterrenal, entre otras posibilidades. Otra pintura representa unos animales recorriendo una sabana desaparecida hace ya tiempo. Estas manos podrían haber sido plasmadas por peregrinos que visitaban el lugar sagrado, a modo de firma o grafiti. En 1933, en un cauce seco cercano, el explorador húngaro László Almásy descubrió un secreto oculto en el interior de una cueva, que parecía indicar que en otro tiempo esta árida tierra recibió la bendición del agua. Se llama Cueva de los Nadadores. La vegetación de Wadi Hamri demuestra que en el subsuelo profundo el valle todavía está atravesado por corrientes de agua. Los tamarindos, que se cuentan entre los árboles más resistentes, lucen hojas verdes en medio de la sequía. Los residentes locales dicen que aquí solo llueve cada 7 años. Mucho antes de que la arena se tragara la pradera, los habitantes de Gilf-Kebir se habían asentado junto al Nilo. Sus dioses del desierto viajaron con ellos y se fundieron en el panteón egipcio con otras muchas deidades y con el rey dios, el faraón. Los artistas de las cuevas representaron los animales sagrados de la sabana. En cambio, los jeroglíficos nos muestran la fauna del Nilo. Wadjet, diosa patrona de Egipto, es representada como una cobra, serpiente muy común en las orillas del Nilo. En Egipto predomina una especie de cobra especialmente peligrosa. Se encuentra en los campos y en los canales junto al Nilo. Este lugar, con las pirámides de Giza a la vista, es el territorio de caza de los hermanos Tolba. Son cazadores de serpientes. Su familia se dedica a este negocio desde hace más de 200 años. Atrapar cobras da mucho dinero, hasta $50 por ejemplar. Los hermanos andan buscando a la legendaria cobra egipcia o áspid, la especie que cuentan que usó Cleopatra para suicidarse. Los agricultores locales temen a la cobra, porque caza durante el día y su mordedura es mortal. La cobra egipcia se alimenta de anfibios y roedores. El antídoto para salvar la vida se prepara a partir del mortífero veneno de la cobra. Los hermanos Tolba se lo venden al fabricante. Es un negocio lucrativo, pero conlleva mucho peligro.
Los hermanos aprendieron la profesión de su padre cuando aún llevaban pañales. Saben muy bien lo que hacen. La serpiente se calma enseguida en la oscuridad del saco. Los Tolva la trasladan a su zoológico particular. En cualquier otro lugar, un áspid sería una amenaza relativa. Pero esta serpiente vive en el delta, que es la parte del valle del Nilo con mayor densidad de población. Más allá de El Cairo, el Nilo se divide en varios brazos, como un abanico. Solamente dos desembocan en el mar Mediterráneo, uno por el este, en Damieta, y el otro por el oeste, en Rosetta. Alejandría es la capital no oficial del delta. La ciudad alberga el mayor puerto marítimo de Egipto. Con una población de más de 4 millones de habitantes, Alejandría mira al exterior, al mar Mediterráneo, en lugar de mirar al interior, al Nilo. Miles de personas se ganan la vida con la pesca. Capturan los peces cerca de la costa, donde el agua dulce del Nilo se mezcla con el agua salada del Mediterráneo. Estos pescadores están trabajando sobre un terreno histórico. Hubo un tiempo en que este gran puerto estaba rodeado de magníficos palacios donde moraban César, Marco Antonio y Cleopatra. En el siglo VIII, el antiguo puerto y los monumentos se hundieron en el mar. Se piensa que la culpa la tuvo un terremoto. A principios de la década de 1990, el arqueólogo francés Franck Godiot empezó a explorar el antiguo puerto y a rescatar los tesoros hundidos. Los muros de la ciudad y el puerto continúan sumergidos, pero los artefactos rescatados se exponen actualmente en un museo. El río más largo del mundo termina oficialmente donde el canal de Damieta desagua en el mar Mediterráneo. Cerca de la desembocadura del Nilo se ven los barcos de pesca anclados como han estado durante siglos, listos para la próxima incursión en el mar. A lo largo de todo su recorrido, la mitad del agua del Nilo se ha evaporado. El nacimiento del río y las imponentes montañas de África Oriental parecen cosa de un pasado remoto.